Cada cierto tiempo aparece alguien que promete cambiar la Argentina para siempre. Hace décadas fueron los militares. Más tarde muchos pensaron que eso podían hacerlo los empresarios. Hoy en día, para muchos, esa esperanza está depositada en los llamados outsiders, personas que llegan desde afuera de la política tradicional y que prometen romperlo todo. Pero atención, porque este fenómeno no es solamente de Argentina. Donald Trump en Estados Unidos, Silvio Berlusconi en Italia, Alberto Fujimori en Perú o Javier Milei en Argentina son personajes completamente diferentes entre sí, pero todos construyeron parte de su atractivo presentándose como algo distinto de la política tradicional. La pregunta que nos hacemos no es tanto quiénes son los outsiders, sino por qué aparecen. Y sobre todo, ¿por qué los argentinos cada cierto tiempo volvemos a confiar en alguien que promete venir desde afuera a cambiarlo todo? Porque si ese fenómeno se repite hace décadas, tal vez el problema es más profundo que una elección o un presidente. Primero, aclaremos algo. En ciencia política, un outsider es alguien que llega a competir por el poder sin tener una trayectoria dentro de los partidos políticos tradicionales. Pero no todo aquel que promete venir a romper con la política es estrictamente un outsider. Los militares que tomaron el poder en Argentina, por ejemplo, ni siquiera llegaron mediante elecciones. Mauricio Macri, por su parte, provenía del mundo empresarial, pero cuando llegó a la presidencia llevaba más de una década haciendo política. Y Juan Domingo Perón tampoco era un outsider en el sentido actual. Provenía del ejército y ocupaba cargos fundamentales dentro del Estado desde 1943. Entonces, ¿por qué podemos relacionar a estos tres actores tan distintos entre sí? Porque en distintos momentos expresaron una idea parecida, que alguien que provenía de afuera de la política podía hacer y lograr aquello que la política tradicional no había conseguido. Ese afuera fue cambiando según las épocas. A veces fueron los militares, otras veces los técnicos, después los empresarios y hoy puede ser un economista o una figura mediática. Lo que tenemos que explicar no es solamente quién ocupa ese lugar. Tenemos que explicar por qué existe ese lugar. Para entenderlo, podemos empezar por hablar de economía. Durante décadas, Argentina intentó salir de su estancamiento económico con recetas muy diferentes. Industrialización, Estado benefactor, liberalización económica, convertibilidad, kirchnerismo, macrismo y más recientemente la experiencia libertaria. Cada proyecto prometió, de una u otra manera, encontrar finalmente un camino de desarrollo para el país. Pero antes de seguir, vale la pena preguntarse, ¿qué significa exactamente que la Argentina está estancada? No significa que el país nunca haya crecido. Argentina tuvo periodos de crecimiento muy importantes. El problema es que desde hace décadas tiene enormes dificultades para sostener ese crecimiento en el tiempo. Durante buena parte de la industrialización de posguerra, esa dificultad tomó la forma del famoso stop and go. La economía crecía, aumentaban las importaciones, comenzaban a faltar divisas, llegaba la devaluación y el ajuste, aparecía la recesión. Y después el ciclo volvía a comenzar. Con el tiempo, esos mecanismos fueron cambiando, pero permaneció la dificultad para sostener largos periodos de estabilidad y crecimiento. Inflación, crisis cambiarias, endeudamiento, aumento de la pobreza, cambios en el rumbo económico, todo eso genera frustración, porque pasan los gobiernos, cambian las recetas, cambian incluso las ideas acerca de cuál debería ser el rumbo general del país, pero los problemas siguen ahí e incluso se profundizan. Analizando la Argentina posterior a 1955, el sociólogo Juan Carlos Portantiero utilizó un concepto muy interesante: empate hegemónico. Distintos sectores tenían suficiente poder para bloquear los proyectos de los demás
pero ninguno conseguía construir un orden estable y duradero. No podemos trasladar mecánicamente esa explicación hasta el presente, pero la pregunta que planteaba sigue siendo muy sugerente. ¿Por qué a la Argentina le resulta tan difícil construir acuerdos duraderos sobre su rumbo económico y político? Cuando una sociedad siente durante décadas que los gobiernos no le resuelven sus problemas, empieza a pasar algo más. No es solamente que se desgasta una política económica, empiezan a desgastarse también quienes hacen política. Acá aparece un concepto importante, la clase política. Todas las democracias representativas generan políticos profesionales, personas que dedican su vida a gobernar, a legislar, a construir partidos, a administrar el Estado. Esto no es necesariamente algo malo o negativo. De hecho, gobernar requiere conocimiento, experiencia y profesionalización. El problema aparece cuando una parte de la sociedad empieza a sentir que esa clase política se convirtió en un mundo separado, que los políticos hablan entre ellos, negocian entre ellos, se reparten cargos entre ellos y sobre todo que ya no representan los problemas de quienes deberían representar. En ese momento aparece algo muy interesante. Lo que para la ciencia política puede ser simplemente una clase política, para una parte de la sociedad empieza a ser percibido como una casta. Y esto se relaciona con otra transformación. Durante buena parte del siglo XX, millones de argentinos construían su identidad política alrededor de un partido, de un sindicato, de organizaciones colectivas. Peronistas, radicales, socialistas, trabajadores sindicalizados. Esas identidades no desaparecieron, pero se debilitaron. El mundo del trabajo se transformó radicalmente, se fragmentó y las organizaciones tradicionales perdieron fuerza. Paralelamente, los partidos políticos fueron perdiendo militancia e identificación social. Y cuando esos puentes entre la sociedad y el Estado se debilitan, queda un vacío. Y en ese vacío empiezan a importar mucho más los individuos, las personas, el candidato, el líder, el que dice que habla directamente con vos. Y ahí aparece un terreno sumamente fértil para la figura del outsider. Pero todavía nos falta una pieza. El outsider no solamente dice yo soy diferente, sino que necesita explicar por qué ser diferente es una ventaja. Y ahí aparece lo que suele llamarse la antipolítica. Esto no significa necesariamente rechazar toda forma de política. Significa construir un discurso donde la política tradicional aparece como parte del problema. Y esto no es un fenómeno tampoco exclusivamente argentino. En distintos países aparecieron figuras con un discurso similar que, de una u otra manera, planteaban lo siguiente: ellos son el problema y yo no soy uno de ellos. La televisión primero y las redes sociales después hicieron esto todavía más fácil. Antes, para construir una candidatura nacional, necesitabas un partido, dirigentes territoriales y años de carrera política. Hoy en día, una persona puede primero construir una audiencia y después transformar esa audiencia en un potencial electorado. Pero para que ese discurso funcione, tiene que haber una sociedad dispuesta a escucharlo. Por eso, una crisis no produce automáticamente un outsider. Tienen que coincidir por lo menos dos cosas: una sociedad que siente que su clase política dejó de representarla y alguien que aparece y dice ellos son el problema, yo vengo de afuera y por eso puedo solucionarlo. Y acá podemos volver a la historia argentina. Cuando el sistema político no consigue resolver los problemas de las personas y estos se acumulan durante décadas, también se desgasta la confianza en quienes gobiernan y entonces la idea de que alguien de afuera puede venir a resolverlo todo empieza a resultar atractiva. Entonces, ¿qué son los outsiders? Probablemente un síntoma y una respuesta al mismo tiempo. Un síntoma de una sociedad atravesada por crisis económicas recurrentes,
fragmentación social y una profunda crisis también de representación. Al mismo tiempo son también una respuesta a ese problema, porque la sociedad se plantea, probamos con estos, probamos con aquellos, la cosa no funciona, queremos probar con algo diferente. Mientras sigan existiendo las condiciones políticas, económicas y sociales que generan desconfianza hacia nuestra clase política, muy posiblemente sigan apareciendo figuras que encajan dentro de este esquema del outsider. Pero bueno, tal vez el desafío que tenemos como sociedad no sea encontrar a alguien que viene a reemplazar la política, sino hacer que la política vuelva a funcionar. Esto fue un nuevo episodio de Historia por Doquier. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete, comentalo, compartilo y nos vemos en una próxima entrega.